El hombre que necesitaba protección no creía en el peligro, creía en el control. Sebastián Alcázar había construido su imperio con una precisión casi quirúrgica. No gritaba, no corría, no dudaba. Su poder no se exhibía, se asumía. Bastaba su presencia para que una habitación entera reorganizara su respiración. Era un hombre acostumbrado a que todo se diera. Las negociaciones, los mercados, las personas. Por eso la llegada de su nueva jefa de seguridad fue, para él, una ofensa silenciosa. Clara Ríos no pidió permiso para entrar en su rutina. La interrumpió. Canceló reuniones sin consultarlo. Cambió vehículos sin explicaciones. Intervino llamadas. Ajustó horarios. Reordenó su mundo con una frialdad técnica que no buscaba agradar sino asegurar. No lo miraba como a un magnate. Lo miraba como a un riesgo. Y Sebastián, que llevaba años sin encontrar resistencia real en nadie, sintió por primera vez una irritación que no provenía del orgullo, sino del interés. Ella no era amable, no era hostil, era impermeable. Su rostro parecía diseñado para no revelar pensamientos. Sus movimientos eran exactos, calculados, eficientes. No intentaba impresionarlo, no intentaba gustarle. Su existencia giraba exclusivamente en torno a una misión: mantenerlo con vida. Nada más. Ese nada más fue lo que lo desestabilizó. Los hombres como Sebastián no temen a quienes los odian, tampoco a quienes los admiran. Temen a quienes no reaccionan, a quienes no pueden comprarse, a quienes no compiten por su aprobación. Clara pertenecía a esa categoría peligrosa. Era un muro en un mundo acostumbrado a puertas abiertas. Y él empezó a observarla, al principio con desconfianza, después con una curiosidad que rozaba lo personal. Descubrió la precisión con la que anticipaba movimientos, la manera en que ocupaba los espacios sin invadirlos, el silencio disciplinado que la rodeaba como una armadura invisible. Era una mujer entrenada para desaparecer emocionalmente, y sin embargo, su sola presencia alteraba la atmósfera. Sebastián no lo llamó deseo. Habría sido demasiado simple. Lo llamó atención estratégica, pero la atención, cuando se sostiene demasiado tiempo sobre el mismo cuerpo, deja de ser estrategia y empieza a convertirse en obsesión. Ella lo sabía, no porque él dijera algo. Sebastián Alcázar no era un hombre impulsivo. Sus batallas siempre eran internas, calculadas, invisibles para los demás. Pero Clara reconocía las miradas prolongadas, las pausas innecesarias, la tensión microscópica que se instalaba cuando estaban demasiado cerca, y entendió, con la claridad de alguien entrenado para detectar amenazas, que el verdadero peligro de ese trabajo no venía del exterior, venía de la proximidad, porque proteger a un hombre poderoso es una tarea técnica. Protegerse de la atracción hacia él es una guerra que no figura en ningún protocolo, y las guerras que no se nombran son las que más destruyen. Ese fue el inicio. No de un romance, sino de una fricción lenta, contenida, inevitable, entre dos personas entrenadas para controlar todo, excepto lo que empezaba a crecer en el silencio entre ellos. Si te gustan las historias intensas, emocionantes y cargadas de amor, quédate aquí. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué estás haciendo mientras esta historia te acompaña. Suscribirte, dar like y compartir nos ayuda a seguir creando las mejores historias para ti. Respira hondo. Comenzamos. La primera regla de Clara Ríos era simple. La cercanía mata. No lo decía en voz alta, no lo escribía en informes, pero cada decisión que tomaba nacía de esa convicción. La distancia era protección, la proximidad, una variable inestable. Sebastián Alcázar representaba exactamente ese tipo de variable. El evento era una gala financiera en el piso 40 y 8 de una torre de cristal que parecía diseñada para desafiar al vacío. Políticos, inversionistas y herederos circulaban entre luces suaves y copas de champán con la naturalidad de quienes nunca han temido perder nada. Era el tipo de lugar donde el peligro no se anunciaba con gritos, sino con sonrisas demasiado calculadas. Clara caminaba medio paso detrás de Sebastián. No lo tocaba, no lo guiaba visiblemente, pero su atención estaba anclada a cada sombra, cada movimiento lateral, cada mano que se acercaba más de lo necesario. Sebastián odiaba sentirse escoltado.
No lo decía. No hacía escenas. Su incomodidad se manifestaba en pequeños gestos, la tensión en los hombros, el modo en que aceleraba el paso para romper la formación, la mirada breve, casi desafiante que le lanzaba, como si su sola presencia fuera una provocación. Clara no reaccionaba. Su rostro era una superficie tranquila donde nada quedaba registrado. Eso lo irritaba. Acostumbrado a generar respuestas inmediatas, admiración, nerviosismo, deseo, miedo, encontraba en ella una neutralidad que no sabía interpretar. Era como hablarle a una pared que de algún modo lo estaba evaluando constantemente. Durante el brindis principal, un hombre se aproximó demasiado rápido. No fue un ataque, fue torpeza, pero Clara ya estaba en movimiento. Antes de que el resto del salón entendiera qué ocurría, su mano se interpuso entre el cuerpo de Sebastián y el desconocido. No hubo violencia, solo un desplazamiento firme, preciso, suficiente para redirigir el impacto. El champán cayó al suelo. Las conversaciones se detuvieron un segundo. Silencio. El hombre se disculpó. Risas tensas. La música volvió a llenar el espacio, pero Sebastián sintió algo distinto. La mano de Clara todavía estaba apoyada contra su pecho. No era una caricia, era una barrera profesional. Sin embargo, el contacto duró lo suficiente para que él registrara el calor de su palma incluso a través de la tela del traje. Ella retiró la mano de inmediato. «Zona comprometida», murmuró en voz baja sin mirarlo. Cambiamos posición. No era una sugerencia. Sebastián obedeció, y ese detalle lo perturbó más que el incidente. Nadie lo movía, nadie lo dirigía, nadie le hablaba en ese tono que no admitía discusión. Y sin embargo, no sintió humillación, sintió una descarga eléctrica que no supo clasificar. La siguió hacia un área más despejada del salón. Clara escaneaba el entorno con la concentración de alguien que había aprendido a sobrevivir leyendo microgestos. Su cuerpo estaba relajado pero preparado. Cada músculo parecía consciente de su función. Sebastián la observó. No como hombre, no todavía. La observó como fenómeno. Había belleza en esa eficiencia, en la ausencia de adorno, en la economía de sus movimientos. No intentaba ser atractiva. Precisamente por eso lo era. ¿Siempre invade así el espacio personal de sus clientes?, preguntó él en voz baja. No era una queja, era una prueba. Clara giró apenas la cabeza. Sus ojos no tenían disculpa. Siempre que siguen vivos después, respondió. La respuesta fue limpia, sin ironía, sin desafío abierto. Pero la línea quedó marcada. Sebastián sintió una sonrisa subirle por la garganta y la contuvo. No era momento de divertirse. No en público, no con ella. Sin embargo, la tensión entre ambos cambió de temperatura. No era hostilidad, era fricción. Y la fricción, cuando no se resuelve, empieza a acumular energía. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. Pero Sebastián ya no escuchaba conversaciones, no registraba cifras ni acuerdos. Su atención regresaba una y otra vez a la figura de Clara, desplazándose por el perímetro como una órbita privada, siempre cerca, nunca accesible. Cuando abandonaron la torre, el viento nocturno golpeó la ciudad con fuerza. Clara abrió la puerta del vehículo, blindado, y verificó el interior antes de permitirle entrar. Rutina, procedimiento, precisión absoluta. Sebastián se detuvo antes de subir. ¿Nunca se cansa?, preguntó. Ella lo miró por primera vez esa noche, sin filtrar la mirada a través del trabajo. Fue un segundo, suficiente para que él viera algo humano detrás de la armadura. Cansarse es un lujo, dijo. Yo cobro por no tenerlo. No hubo sonrisa, no hubo dureza. Solo una verdad expuesta sin dramatismo. Sebastián entendió que esa mujer había construido su vida, eliminando todo lo que no fuera necesario, emoción incluida, y por razones que no podía explicar, sintió el impulso irracional de ser la excepción. Subió al vehículo sin añadir nada. El trayecto transcurrió en silencio. Clara vigilaba las calles. Él vigilaba su perfil reflejado en la ventana. La distancia entre ambos era profesional, medida, correcta. Pero el aire dentro del automóvil estaba cargado con una tensión nueva, invisible, densa, como si algo hubiera comenzado a moverse en un espacio donde ninguno de los dos tenía intención de mirar todavía.
Sebastián cerró los ojos, no para dormir, para recuperar control, porque acababa de comprender algo incómodo. El único lugar donde no tenía dominio absoluto era el territorio que Clara Ríos ocupaba, sin proponérselo. Y los hombres como él no toleran territorios desconocidos, los conquistan, aunque eso implique declarar una guerra que nadie más puede ver. Sebastián descubrió que la presencia de Clara alteraba su rutina de formas que no figuraban en ningún informe de seguridad. Antes de ella sus días eran líneas rectas, reuniones, decisiones, cifras, proyecciones. Todo ocurría dentro de un sistema que respondía a su voluntad. Con Clara apareció una variable nueva, la conciencia constante de otro cuerpo en su perímetro. No era distracción, era percepción aguda. La notaba incluso cuando no la miraba. El entrenamiento comenzó una semana después de la gala. Clara exigió simulacros internos, protocolos de evacuación, evaluaciones de reacción. No lo pidió, lo programó. Sebastián aceptó por pura curiosidad. El gimnasio privado del edificio estaba vacío cuando llegaron. Luz blanca, superficies limpias, ecos suaves. Clara dejó su chaqueta, revelando una estructura física construida para la eficiencia, no para exhibición. No había exceso, no había adorno, solo fuerza contenida. «Necesito que me ataque», dijo ella. No sonó como una invitación, sonó como una orden técnica. Sebastián arqueó una ceja. «Disculpe». Simulación realista, sin advertencia previa, sin patrones. Quiero medir su reacción bajo presión. No había desafío en su tono, solo profesionalismo absoluto. Eso lo tentó. Se movió sin aviso. Fue rápido, más rápido de lo que ella esperaba. Intentó sujetarle el brazo. Clara giró sobre su eje con una precisión automática, usando su impulso en su contra. En menos de 2 segundos, Sebastián estaba inmovilizado contra el suelo, su muñeca controlada, el peso de ella distribuyéndose de manera exacta para anular cualquier escape. No hubo violencia innecesaria, pero hubo contacto, cercanía real, respiración compartida, calor inmediato. Sebastián sintió el latido de Clara Chola a través de la presión entre sus cuerpos, firme, estable, sin rastro de nerviosismo, como si reducirlo físicamente fuera una operación matemática sin carga emocional. Ella lo soltó al instante. Retrocedió 2 pasos. Distancia restaurada. «Otra vez», dijo, y esa palabra cambió la naturaleza del ejercicio. Repitieron la simulación una y otra vez. Cada intento de Sebastián era más agresivo. No por enojo, por necesidad de romper la perfección mecánica con la que ella lo neutralizaba. Quería encontrar una grieta, un error, algo humano. Clara no se lo dio. Su cuerpo respondía antes que su mente. Cada movimiento era anticipación, cada bloqueo una sentencia. No buscaba vencerlo, buscaba demostrarle una verdad. Si el peligro llegaba, él sobrevivía porque ella existía, y eso lo desestabilizaba profundamente. Al final del ejercicio, Sebastián estaba respirando con fuerza, no por cansancio físico, sino por una tensión acumulada que no tenía nombre claro. Clara, en cambio, apenas mostraba alteración. Tomó una botella de agua, bebió. Lo observó con la calma de quien evalúa resultados. «Reacciona bien», dijo, «pero duda cuando el contacto es cercano. El miedo a lesionarse reduce su velocidad». Sebastián soltó una risa baja. «No era miedo a lesionarme». Ella lo sostuvo con la mirada. Silencio. Clara entendió la implicación. No la evitó, no la alimentó. Simplemente archivó el dato como si fuera irrelevante. «La próxima vez», añadió, «no dude». Se giró para recoger su chaqueta. Sebastián habló antes de que pudiera irse. «¿Siempre es así?» Ella se detuvo. «¿Así cómo?» «Fría». La palabra quedó suspendida entre ambos. Clara no se ofendió, no se defendió, no sonrió. Respondió con la misma neutralidad con la que hablaba de protocolos. La temperatura emocional interfiere con la toma de decisiones. No era una metáfora, era una regla de vida. Sebastián la estudió en silencio. Intentó imaginar qué clase de historia construye a una persona que convierte la emoción en un riesgo operativo. No vio debilidad en ella, vio disciplina extrema, y debajo de esa disciplina, algo sellado con violencia antigua. Quiso preguntar. No lo hizo. Los hombres inteligentes
reconocen cuando una puerta no debe forzarse todavía. Clara se colocó la chaqueta, restaurando su armadura visual. El uniforme no era tela, era frontera. «Terminamos por hoy», dijo. Sebastián asintió. Pero mientras la veía salir del gimnasio, entendió que el entrenamiento no había sido físico. Había sido un intercambio de territorios invisibles. Ella había demostrado poder sobre su cuerpo. Él acababa de descubrir que no tenía poder alguno sobre su presencia. Y eso lo inquietó más que cualquier amenaza externa, porque Clara Ríos no lo seducía, no lo provocaba, no lo invitaba. Simplemente existía con una intensidad controlada que lo obligaba a reaccionar. Y reaccionar era algo que Sebastián Alcázar no hacía desde hacía muchos años. Cuando se quedó solo, el eco del entrenamiento seguía vibrando en sus músculos. Pero no era el cansancio lo que persistía. Era la memoria del contacto, la precisión con la que ella lo había sostenido, la confianza absoluta en su fuerza, la ausencia total de vacilación. Sebastián cerró los ojos un momento. Comprendió algo con una claridad incómoda. No deseaba quebrarla. Deseaba ser el único hombre capaz de atravesar la muralla que ella había construido. Y esa ambición no era profesional, era personal. Y lo personal en su mundo siempre terminaba convirtiéndose en una batalla. El disparo no sonó como en las películas. No fue un estruendo limpio. Fue un golpe seco que se confundió con el ruido urbano, un estallido breve que solo quienes sabían escucharlo reconocieron de inmediato. Clara lo escuchó antes de que el vidrio se fracturara. Su cuerpo reaccionó sin consultar a la conciencia. Empujó a Sebastián contra el suelo del vehículo en el mismo instante en que la ventana lateral explotaba en una lluvia de fragmentos. El conductor aceleró por reflejo entrenado. El blindaje absorbió el impacto principal, pero no todo. Un segundo disparo rasgó el costado del automóvil. Silencio comprimido, respiraciones cortadas. Sebastián sintió el peso de Clara sobre él. No era un gesto protector simbólico. Era una barrera viva. Su brazo cruzaba su pecho con fuerza suficiente para inmovilizarlo. Su respiración era estable, sus ojos calculando rutas incluso dentro del caos. «Manténgase abajo», ordenó. No era una sugerencia. El vehículo giró violentamente. Sirenas internas, comunicación por radio, coordenadas, códigos. El mundo exterior se convirtió en un borrón de luces. Entonces Sebastián vio la sangre. Al principio pensó que era suya. La adrenalina engaña. Pero el rojo se expandía desde el costado de Clara, oscureciendo la tela del uniforme con una velocidad que no dejaba espacio para negación. «Está herida», dijo. Ella no respondió. Presionó la mano contra la herida con precisión quirúrgica, mientras seguía dando órdenes al conductor. Su voz no temblaba. No había dramatismo, solo procedimiento. Eso fue lo que quebró algo dentro de él. No el ataque, no el peligro. La normalidad con la que ella aceptaba el dolor. Sebastián sujetó su muñeca. «Clara». Ella lo miró. Y por primera vez desde que la conocía, había humanidad cruda en sus ojos. No miedo, no fragilidad. Algo más peligroso. Cansancio. «Estoy operativa», dijo. La frase era una mentira funcional. El vehículo llegó a la zona segura. Puertas abiertas. Movimiento rápido. Manos expertas la retiraron. Ella intentó caminar por su cuenta. Falló en el segundo paso. Sebastián la sostuvo antes de que cayera. El contacto no fue elegante. No fue controlado. Fue instinto puro. El peso de Clara contra su cuerpo era alarmantemente real. Demasiado ligero. Demasiado vulnerable. Ella intentó apartarse. «Suelto». No terminó la frase. La oscuridad la alcanzó con una suavidad traicionera. Sebastián la cargó sin pedir permiso. No recordó haber dado la orden. No recordó haber cruzado el corredor médico. Solo registró el momento en que la dejaron en manos del equipo de emergencia y alguien intentó guiarlo fuera de la sala. Se negó. Su traje estaba manchado con su sangre. Ese detalle lo ancló a una verdad que no podía negociar. Clara no era una pieza reemplazable. No era personal logístico. No era un recurso. Era una línea viva entre él y la muerte. Y esa línea acababa de romperse por protegerlo. El médico habló. Términos técnicos. Pronóstico estable. Herida limpia. Sin órganos comprometidos. Sebastián escuchó todo sin procesarlo realmente.
solo entendió la parte esencial. Ella iba a sobrevivir. El alivio no fue elegante, fue brutal. Se sentó, pasó una mano por el rostro y en ese gesto mínimo comprendió que había cruzado un límite invisible. El miedo que sintió no fue empresarial, no fue estratégico, fue personal. Y los hombres como Sebastián Alcázar no temen por muchas cosas, pero temer por una persona es aceptar que esa persona ya tiene poder sobre ti. Y el poder emocional es el único tipo de poder que él nunca aprendió a controlar. El hospital privado ocupaba un piso entero del edificio. Silencio controlado, iluminación suave, pasillos diseñados para que el dolor pareciera ordenado. Todo en ese lugar existía para dar la ilusión de que el cuerpo humano era una máquina, reparable. Clara llevaba 12 horas inconsciente cuando abrió los ojos. No fue un despertar dramático. No hubo jadeo ni sobresalto. Su respiración simplemente cambió de ritmo. Sus párpados se movieron con la lentitud de alguien que regresa de muy lejos sin prisa por explicar el viaje. Lo primero que registró fue la ausencia de ruido. Lo segundo, una presencia. Sebastián estaba sentado junto a la cama. No dormía, no miraba el teléfono, no trabajaba. Su postura era inmóvil, como si llevara horas en la misma posición. Tenía el saco colgado en el respaldo de la silla, las mangas de la camisa arremangadas, la corbata aflojada, un detalle humano impropio de su imagen pública. Cuando notó que ella lo miraba, no sonrió, exhaló, un gesto mínimo, pero cargado de un alivio que no intentó esconder. «Hola», dijo en voz baja. Clara tardó unos segundos en hablar. Su mente ordenaba prioridades. Estado físico, ubicación, amenaza, zona segura. Preguntó. No preguntó cómo estaba. No preguntó qué había pasado. Preguntó por el perímetro. Sebastián la observó con una mezcla de frustración y respeto. Sí, no hay amenazas activas. Ella asintió, satisfecha. Intentó incorporarse. El dolor la obligó a detenerse. Su mandíbula se tensó, pero no emitió sonido. No dramatizó. Simplemente recalculó. Sebastián se levantó de inmediato. No se mueva. No fue una orden empresarial. Fue preocupación desnuda. Clara lo miró como si la frase fuera irrelevante. «Necesito el informe», dijo. «Necesita quedarse quieta». Silencio. El choque fue invisible pero tangible. Clara lo evaluó. No como paciente, como superior operativo. «Estoy en servicio». Sebastián dio un paso más cerca de la cama. «No lo está». La habitación pareció encogerse. Ella entendió lo que él estaba haciendo. Redefinir la jerarquía. Intentaba sacarla del rol profesional para colocarla en un lugar vulnerable. Clara había pasado años evitando exactamente eso. «Mi función no se suspende por lesión leve», respondió. «Recibió un disparo por mí». La frase cayó con peso. No fue acusación. No fue culpa. Fue una verdad que ninguno de los dos podía suavizar. Clara sostuvo su mirada sin parpadear. «Recibí un disparo cumpliendo mi trabajo». «No». Sebastián negó con la cabeza. Su voz bajó un tono. «Recibió un disparo porque yo estaba ahí». Ese matiz cambió la temperatura del aire. Ella vio lo que él intentaba hacer. Personalizar la herida. Convertirla en vínculo. Clara no podía permitirse ese lujo. «No convierta esto en algo emocional», dijo. La frase fue limpia, afilada. Sebastián soltó una risa breve, sin humor. Demasiado tarde. Clara sintió la amenaza real por primera vez desde el ataque. No venía de afuera. Venía de esa conversación. Él apoyó las manos en el borde de la cama. No la tocó, pero la cercanía era deliberada. Su mirada ya no era la de un empleador evaluando a un recurso. Era la de un hombre que había cruzado una línea interna. «Cuando cayó», dijo, «pensé que la había perdido». No era una confesión romántica, era peor. Era honesta. Clara sintió una presión extraña en el pecho. No miedo, no dolor físico. Algo más primitivo, la amenaza de sentir, y eso era inaceptable. «No me perdió», respondió. «Siguió operativa». Sebastián la observó durante un largo segundo. «Usted no es una máquina». Ella sostuvo su mirada sin ceder. «Para efectos prácticos, sí». El silencio que siguió fue denso. Dos voluntades midiendo terreno. Sebastián entendió que forzarla sería inútil. Clara no se rompía con presión directa. Su resistencia estaba diseñada para absorber impacto. Pero también comprendió algo más peligroso. La grieta existía.
No en su profesionalismo, en su cansancio. Y el cansancio es una puerta. Se enderezó lentamente. Va a descansar, dijo. No era una orden, era una decisión. No. La respuesta fue inmediata. Sebastián la miró con una calma nueva. Eso no es negociable. Clara sintió algo que rara vez experimentaba. Pérdida de control, no física, estructural. Él estaba usando su autoridad para protegerla, y eso desordenaba todas sus reglas internas, porque nadie la protegía. Ella era la que protegía. Ese cambio de roles era intolerable. Se encuentre a otro jefe de seguridad temporal, dijo. Sebastián no apartó la mirada. No quiero otro. La frase fue suave, pero definitiva, y en ese momento, Clara entendió que el problema no era el disparo. Era lo que había despertado. Porque un hombre como Sebastián Alcázar no pide permanencia, la decide. Y cuando decide que alguien se queda, el mundo se reorganiza alrededor de esa voluntad. La habitación quedó en silencio. Clara giró el rostro hacia la ventana. Necesitaba recuperar distancia mental. El horizonte urbano le ofrecía una línea fría, estable, impersonal. Ancla. Respiró. Esto es un error, dijo finalmente. Sebastián respondió sin moverse. Probablemente. Entonces corríjalo. No quiero. La honestidad brutal la dejó sin respuesta inmediata. Y ese fue el momento más peligroso de todos. No cuando la hirieron, no cuando el arma disparó, sino cuando Clara Ríos, entrenada para resistir cualquier amenaza externa, comprendió que la verdadera batalla comenzaba dentro de una habitación silenciosa, con un hombre que se negaba a retroceder, y ella, por primera vez en años, no estaba segura de querer que lo hiciera. Clara regresó al edificio antes de que los médicos lo autorizaran. No fue una decisión impulsiva, fue cálculo. Permanecer en reposo la colocaba en una posición que no sabía habitar. Pasividad. Y la pasividad, para alguien entrenado como ella, era una forma lenta de asfixia. Caminó por el vestíbulo con el movimiento, contenido de quien oculta dolor detrás de disciplina. El vendaje bajo la ropa comprimía la herida. Cada paso enviaba una señal clara al sistema nervioso. Clara la ignoró con la precisión de un interruptor. El personal de seguridad la vio entrar y el ambiente cambió. No sorpresa, alivio. La estructura volvía a su eje, pero el eje ya no era el mismo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso ejecutivo, Sebastián estaba allí. No por coincidencia, la estaba esperando. Su mirada descendió de su rostro al costado, donde sabía que estaba la herida. No preguntó cómo se sentía. No necesitaba la respuesta. No, dijo, solo esa palabra. Clara avanzó de todos modos. Estoy operativa. No. Misma palabra, mismo tono, pero ahora había algo debajo. Tensión sostenida. El equipo de seguridad, presente, entendió que estaba presenciando una conversación que no le pertenecía. Se dispersaron sin órdenes explícitas. Clara registró el movimiento periféricamente. Sebastián dio un paso adelante. Le dije que descansara. Descansé. No lo suficiente. Silencio. No era una discusión laboral. Era un pulso de control. Clara sostuvo su mirada. El intento de asesinato sigue abierto. No puedo dirigir una operación desde una cama. Sebastián respondió sin elevar la voz. Yo puedo contratar a alguien que sí. La frase fue un disparo quirúrgico. Clara no reaccionó de inmediato, pero algo en su expresión cambió. No dolor, no miedo. Orgullo herido. Entonces hágalo, dijo, y siguió caminando. Sebastián no la detuvo físicamente, pero la tensión lo siguió como una sombra. El nuevo agente ya estaba en la sala de monitoreo. Alto, competente, sonrisa fácil. Uno de esos hombres que ocupan el espacio con naturalidad. Su nombre era Vega, transferido temporalmente desde una unidad externa. Recomendaciones impecables. Vega se giró cuando Clara entró. La reconoció de inmediato. Pensé que tardaría más, dijo con una media sonrisa. No era burla. Era admiración profesional. Clara ignoró el comentario y se acercó a las pantallas. Informe. Vega obedeció sin ofenderse. Explicó trayectorias, análisis balístico, patrones de vigilancia previos al ataque. Hablaba con fluidez, con respeto, pero también con una familiaridad que no existía en el resto del equipo. Sebastián observaba desde la puerta. No le gustó lo que vio. No fue racional.
No fue estratégico. Fue inmediato. La manera en que Vega se inclinaba hacia Clara para señalar la pantalla, la forma en que ella aceptaba la proximidad sin rigidez, la coordinación natural entre ambos. Parecían sincronizados, como si hablaran el mismo idioma. Sebastián sintió una presión oscura bajo el esternón. No la reconoció como celos, la reconoció como invasión. Ese hombre estaba en un territorio que él había empezado a considerar suyo. Clara no notó su presencia hasta que habló. ¿Es necesario que esté tan cerca? La sala se congeló. Vega se enderezó lentamente. Línea de visión, respondió con calma. Nada más. Clara giró la cabeza hacia Sebastián. Sus ojos decían una sola cosa. No haga esto. Pero él ya lo había hecho. Mantenga distancia profesional, añadió. Vega asintió. No discutió. Pero la dinámica había cambiado. El aire se volvió más pesado. Clara sintió la grieta abrirse. No en el equipo, entre ella y Sebastián. Cuando la reunión terminó, Vega salió primero. Clara esperó. Sabía que la conversación venía. Sebastián cerró la puerta. Silencio. No necesito que lo mida, dijo ella. No lo mido. Sí lo hace. Es mi seguridad. No, respondió Clara. Es control. La palabra quedó suspendida. Sebastián no se defendió, porque era verdad. La miró durante un largo segundo. No confío en él. Confía en mí. La respuesta fue automática, instintiva, y ahí estaba el verdadero problema. Sebastián sí confiaba en ella. Demasiado. Eso es exactamente lo que me preocupa, dijo. Clara sintió el golpe de la frase en un lugar que no tenía nombre operativo. Lo estudió. Lo archivó. Lo contuvo. Mi trabajo no es tranquilizarlo emocionalmente. No, respondió él. Su trabajo es no morir por mí. La crudeza de la frase rompió la superficie. El silencio que siguió fue más íntimo que cualquier confesión. Clara bajó la mirada un segundo, solo uno. Pero Sebastián lo vio. Vio el peso que ella cargaba. Vio el cansancio filtrarse por la armadura. Y por primera vez entendió que Clara no era fría. Era alguien que había sobrevivido cerrando puertas internas que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. ¿Quién la entrenó?, preguntó en voz baja. No era curiosidad técnica, era personal. Clara levantó la mirada. Esa puerta no se abría. Eso no es relevante. Lo es para mí. Entonces aprenda a vivir sin esa información. La respuesta fue final. Sebastián asintió lentamente, no porque aceptara la barrera, sino porque acababa de comprender algo esencial. Clara Ríos no ocultaba su pasado por secreto, lo ocultaba por supervivencia, y cualquier hombre que intentara excavar ahí corría el riesgo de desenterrar algo que no estaba hecho para ser tocado. Ella giró hacia la puerta, se detuvo. Sin mirarlo dijo, «No soy su territorio». Y salió. Sebastián se quedó solo en la sala. Repitió la frase en silencio. «No soy su territorio». Y comprendió que el problema no era que ella no lo fuera. El problema era que él ya estaba empezando a sentir que sí. Y esa sensación no se negocia. Se combate o se pierde. La amenaza interna se confirmó a las 3 de la madrugada. No hubo gritos. No hubo persecuciones espectaculares. Solo una cadena de datos que encajaron con una precisión escalofriante. Accesos filtrados. Rutas expuestas. Protocolos vendidos. Alguien dentro del sistema estaba abriendo puertas. Y el nombre apareció en la pantalla con una claridad que no admitía discusión. Un técnico de comunicaciones. Nivel bajo. Invisibilidad perfecta. El tipo de traidor que nadie mira 2 veces. Clara fue la primera en entender la consecuencia real. «Tenemos que moverlo», dijo. No pidió autorización. Lo informó. Sebastián la observó. Su rostro estaba pálido bajo la luz de los monitores. El vendaje comprimía su costado. Pero la rigidez de su postura decía algo peor que dolor. Estaba funcionando a pura voluntad. «No está en condiciones de dirigir un traslado», respondió él. «No está en condiciones de quedarse». Sus miradas chocaron. El equipo esperaba una orden. Clara habló antes de que él pudiera responder. Ruta negra. Vehículo no registrado. Refugio secundario. Silencio. Todos entendieron lo que eso implicaba. Desaparición temporal. Sebastián asintió. No porque confiara en el plan, porque confiaba en ella.
y esa confianza lo aterraba más que la amenaza. El refugio estaba fuera de la ciudad. Hormigón, acero, ventanas mínimas. Una estructura diseñada para resistir más que ataques, diseñada para borrar presencia. El mundo exterior quedaba reducido a una idea abstracta. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio fue inmediato. No el silencio cómodo, el silencio que amplifica cada respiración. Clara recorrió el perímetro. Sus pasos eran firmes, pero Sebastián notó la microtensión en su cuerpo. El movimiento estaba costándole más de lo que admitía. «Siéntese», dijo. No fue una sugerencia. Ella no respondió. Terminó el recorrido. Verificó cámaras, sellos, rutas de salida. Cuando finalmente se apoyó contra la pared, fue casi imperceptible. Pero él lo vio. Se acercó. «Eso no es estar operativa. Estoy funcional». «Está sangrando». Clara bajó la mirada. La venda había cedido levemente. El rojo era un punto pequeño, pero suficiente. Sebastián sintió un impulso primario, irracional, protector. La tomó del brazo con suavidad, firme, y la condujo hacia la mesa, metálica del centro de la sala. Ella no se resistió. Ese fue el detalle más alarmante. Se sentó. Sus dedos estaban fríos. Sebastián abrió el botiquín con manos menos estables de lo que le habría gustado admitir. No era torpeza, era miedo contenido. Le retiró la chaqueta con cuidado. El contacto fue técnico, pero la proximidad no. La respiración de Clara cambió apenas. No por dolor, por conciencia. Él estaba demasiado cerca. Su atención era absoluta, no empresarial, personal. Cuando retiró la venda, el silencio se volvió denso. La herida no era grave, pero era real. «Debió quedarse en el hospital», dijo él. «No. Esto no es heroísmo». «No lo es». Sus ojos se encontraron. «Es necesidad», añadió ella. Sebastián limpió la herida con movimientos precisos. Sus dedos eran sorprendentemente cuidadosos, como si temiera romper algo que ya estaba al límite. Clara lo observaba, no como superior, no como cliente, como hombre. Y eso la inquietó más que el dolor. «¿Por qué hace esto?», preguntó. No hablaba del vendaje. Sebastián no levantó la vista. «Porque no confío en nadie más». La respuesta fue inmediata. Demasiado inmediata. Ella entendió lo que implicaba. No era una confesión romántica. Era más peligrosa. Era dependencia. «Eso es un error», dijo en voz baja. Él terminó el vendaje. Sus manos permanecieron un segundo más de lo necesario sobre su piel. No la soltó. «Tal vez», respondió, «pero es el único error que no quiero corregir». El aire cambió. No hubo música. No hubo gesto grandioso. Solo proximidad. Clara sintió el peso de su mirada. No era posesiva. No era dominante. Era algo peor, vulnerable. Un hombre como Sebastián Alcázar no mostraba vulnerabilidad. Y estaba haciéndolo frente a ella. Su instinto fue retroceder. Su cuerpo no lo hizo. El silencio se estiró hasta el límite. Si alguien hubiera entrado en ese momento, no habría visto nada impropio. 2 personas. Una herida. Un vendaje. Pero la tensión entre ellos era casi visible. «No puede mirarme así», dijo Clara. Fue un susurro. «Así como si yo...». Se detuvo. No terminó la frase. Sebastián inclinó apenas la cabeza. «Terminé». Ella negó suavemente. «No», porque decirlo en voz alta lo haría real. Y Clara no sobrevivía a cosas reales. Vivía en protocolos, en reglas, en distancias. Él estaba rompiendo todas. Su mano todavía sostenía la suya. Ninguno se movía. El mundo exterior había desaparecido. Refugio, hormigón, silencio. Respiraciones sincronizadas. Sebastián habló en voz baja. Si esto fuera un error, ya habría retrocedido. Clara sintió el impacto de la frase en el pecho. No era una promesa. Era una advertencia. Y por primera vez en años, no quiso escapar de ella. Sus rostros estaban demasiado cerca. No ocurrió el beso, pero el espacio donde habría ocurrido quedó suspendido entre ellos, como una cuerda tensa. Y ambos supieron que acababan de cruzar un punto, del que no se regresa intacto. Clara retiró la mano, no bruscamente, con cuidado, como si temiera romper algo frágil. «Duerma», dijo. Sebastián la miró un segundo más. Luego asintió.
Pero ninguno durmió esa noche, porque el refugio no estaba conteniendo un ataque externo. Estaba conteniendo algo peor. Dos personas que ya no podían fingir que la distancia seguía intacta. El amanecer no trajo luz al refugio. El lugar no tenía ventanas reales, solo paneles filtrados que simulaban claridad. El tiempo se medía por relojes, no por cielo, y esa ausencia de horizonte comprimía la percepción hasta volverla áspera. Clara llevaba horas despierta, sentada contra la pared, ojos abiertos, respiración controlada. No vigilaba el perímetro, vigilaba su propio cuerpo. El dolor ya no era una señal, era un territorio. Sebastián la observaba desde el otro extremo de la sala. Fingía revisar informes. No estaba leyendo nada. Su atención regresaba una y otra vez a la forma en que ella sostenía la postura por pura disciplina. Algo estaba mal, y ella lo estaba ocultando. Su comunicador vibró. Mensaje cifrado. Prioridad máxima. Sebastián lo abrió. 3 palabras. Filtración confirmada interna. Y un nombre. Vega. El mundo no explotó. No hubo dramatismo externo. Solo una comprensión lenta y fría. El hombre que había estado a menos de 1 metro de Clara vendió la ruta. Sebastián sintió una ira limpia, no caótica, no ruidosa, una ira estructurada, capaz de destruir cosas con precisión quirúrgica. Levantó la mirada. Clara ya lo estaba mirando. Ella lo supo antes de que hablara. «Dígamelo», dijo. No era una súplica, era un comando. Sebastián dudó medio segundo. Ese medio segundo fue suficiente. Clara se puso de pie demasiado rápido. El mundo se inclinó. Su cuerpo no respondió. El colapso fue silencioso. No se desmayó de golpe. Fue peor. Sus rodillas cedieron como si alguien hubiera retirado la gravedad debajo de ella. Sebastián cruzó la sala antes de pensar. La sostuvo antes de que tocara el suelo. Su peso era real, frágil, caliente. Clara no respondió. Sus ojos estaban abiertos pero desenfocados. El sudor frío le cubría la piel. Su respiración se volvió superficial. Sebastián la cargó, no con elegancia, con urgencia. La recostó sobre la mesa metálica. Sus manos buscaron el vendaje. Sangre nueva, oscura. Ella había estado funcionando sobre una herida que nunca cerró, y lo hizo por él. La comprensión lo golpeó con una violencia interna que no tenía salida física. «Escúcheme», dijo en voz baja. «Se acabó. No trabaja más». Los ojos de Clara lograron enfocarlo. «Vega», susurró, incluso ahora. «Prioridad operativa». Sebastián sintió algo romperse. «No afuera. Adentro. Vega no importa», dijo. «Mentira. Importaba, pero no más que ella». «Sí importa», insistió. «Usted no entiende». Su voz se quebró. No emocionalmente, físicamente. Su cuerpo estaba fallando. Sebastián sostuvo su rostro con una mano. Ese gesto fue involuntario, no profesional. «Humano». «Deje de protegerme», dijo. Clara lo miró como si la frase fuera incomprensible. «Ese es mi trabajo». «No», respondió él. Ese era su trabajo. Silencio. Sus frentes casi se tocaban. «Ahora es mi turno». La frase cayó entre ellos con un peso irreversible. Clara sintió algo moverse en el pecho. No miedo, no alivio. Algo peor. Permiso. Y Clara Ríos no sabía vivir con permiso. Intentó incorporarse. Falló. Su mano buscó apoyo en su brazo. Sus dedos se cerraron alrededor de la tela de su camisa. Instinto. No cálculo. Sebastián no se movió. Dejó que lo sostuviera. «No puede», susurró ella. «Puedo. No sabe lo que hace». «Lo sé perfectamente». Su voz no tembló. «Estoy eligiéndola a usted». El mundo quedó inmóvil. No fue una declaración de amor, fue una declaración de prioridad. Y eso, para alguien como Clara, era más peligroso que cualquier palabra romántica, porque significaba que él había movido su eje. Ella era ahora una variable central. Clara cerró los ojos un segundo. El cansancio la alcanzó sin misericordia. «No soy algo que pueda elegir», dijo. «Ya lo hice». Sus ojos se abrieron, y en ellos no había arrogancia. No había posesión. Había certeza, el tipo de certeza que no negocia. Clara entendió que el punto de ruptura ya había ocurrido. No cuando la hirieron, no cuando la traicionaron, sino en este momento. En el instante exacto en que su cuerpo agotado eligió sostenerse en él.
no como cliente, no como misión, como hombre. Y él no retrocedió, no pidió explicación, no exigió reciprocidad. Simplemente se quedó, sosteniéndola, como si esa fuera la cosa más natural del mundo. Y Clara, por primera vez en años, no luchó contra el impulso de permanecer ahí. El comunicador volvió a vibrar. Vega estaba en fuga. El mundo exterior seguía ardiendo. Pero dentro del refugio, dos personas acababan de cruzar una frontera que no figura en ningún protocolo. La frontera donde proteger se convierte en pertenecer. Y pertenecer es el riesgo más alto de todos. El refugio dejó de ser seguro a las 09:12. No hubo advertencia sonora. No hubo explosión. Solo una señal mínima en el sistema. Interferencia externa. Microsegundos de ruido digital que no deberían existir. Clara lo vio antes que nadie. Su cuerpo reaccionó aunque su mente estaba agotada. Se incorporó con una velocidad que no coincidía con su estado físico. El dolor la atravesó como una descarga eléctrica. No importó. Nos encontraron, dijo. Sebastián se giró. Imposible. No lo es. Sus manos ya se movían sobre la consola. Código, sellos, cierre interno. La interferencia se repitió. Más fuerte. Clara sintió el patrón. No era un asalto frontal. Era algo peor. «No vienen por usted», dijo. Silencio. Sebastián la miró. Ella sostuvo su mirada. «Vienen por mí». La comprensión fue instantánea. Vega no quería el dinero. Quería cerrar cabos sueltos. Y Clara era el único cabo que no podía permitir vivo. Sebastián dio un paso hacia ella. «Nos vamos juntos». «No, no es negociable. No entiende». Ella se giró. Sus ojos eran acero. «Si salimos juntos, nos siguen a usted. Si salgo sola, me siguen a mí». La lógica era limpia, inapelable. Sebastián sintió el vértigo de una decisión que no quería tomar. «No voy a dejarla». Clara se acercó, demasiado cerca. «No me está dejando», dijo en voz baja. «Me está dando ventaja». Su mano subió a su pecho. No fue romántico. Fue anclaje. «Confíe en mí». La frase volvió. Pero ahora era distinta. Era despedida. Sebastián lo entendió. No. La palabra fue frágil. Clara apoyó su frente contra la suya. «Un segundo. Nada más. Si se queda conmigo», susurró, «muere». No dramatismo. Estadística. Ella retrocedió. Activó la puerta de escape secundaria. Sebastián se movió para detenerla. Llegó tarde. El cierre hidráulico selló el pasillo entre ellos. Vidrio blindado. Ella del otro lado. Él atrapado. Sus miradas se sostuvieron. No había pánico en los ojos de Clara. Había paz, y eso fue lo más aterrador. Sebastián golpeó el vidrio. «Clara». Ella negó suavemente. Sus labios formaron palabras que el sonido no alcanzó a cruzar. «Manténgase vivo». Y se fue. No corrió. Desapareció con la calma de alguien que ya había tomado su decisión mucho antes. El sistema selló la salida. El refugio quedó en silencio. Sebastián se quedó frente al vidrio. No gritó. No golpeó de nuevo. Simplemente entendió. Clara no había escapado. Había elegido convertirse en señuelo, por él, y él no pudo detenerla. El comunicador explotó en actividad. Persecución en curso. Señales cruzadas. Disparos lejanos. Y luego, nada. Silencio total. El tipo de silencio que no trae alivio, trae vacío. Sebastián sintió algo desprenderse dentro del pecho. No dolor, ausencia. Como si alguien hubiera retirado una estructura interna que sostenía el equilibrio. Se apoyó contra la pared, respiró. No funcionó. El mundo exterior seguía moviéndose. El suyo no. Porque por primera vez en su vida, Sebastián Alcázar comprendió lo que significa no tener control. No sobre una empresa, no sobre un enemigo, sobre la posibilidad real de perder a una persona. Y el miedo que sintió no fue elegante, fue animal, crudo, irreversible. Clara no estaba en el radar, no estaba en cámaras, no estaba en ninguna parte. Había desaparecido con la eficiencia de alguien entrenado para borrar su propia existencia. Y lo había hecho para salvar la suya. Sebastián cerró los ojos. Una frase se formó sin permiso. Vuelve. No orden, no mandato, súplica. Y ese fue el momento exacto.
en que dejó de ser un hombre poderoso y se convirtió en algo mucho más vulnerable. Un hombre que acababa de descubrir que su vida ya no tenía centro sin ella. La ciudad siguió funcionando. Los mercados abrieron, los aviones despegaron, las pantallas mostraron cifras verdes. El mundo no notó su ausencia. Pero para Sebastián, el tiempo dejó de tener estructura. Los primeros informes llegaron a las 6 horas. Persecución confirmada. Intercambio de disparos. Rastro térmico perdido. No cuerpo. No señal. No confirmación. Solo un hueco. Sebastián escuchó cada palabra sin interrumpir. No gritó. No golpeó la mesa. No exigió resultados imposibles. Ese silencio fue peor. Los hombres a su alrededor entendieron que estaban viendo algo inédito. Sebastián Alcázar sin centro. La búsqueda se convirtió en una operación privada, no oficial, no registrada, ilimitada. Dinero movido sin rastro, equipos desplegados sin firma, informantes comprados sin preguntas. No era una misión de rescate, era una guerra. Contra Vega, contra cualquiera que hubiera participado, contra el vacío que Clara dejó. Dormía poco, comía menos, trabajaba con una eficiencia brutal que rayaba en la autodestrucción. Cada éxito empresarial era irrelevante. Cada contrato firmado se sentía hueco, porque el único resultado que importaba no aparecía. 3 días, 5, 7. El equipo empezó a evitar su mirada, no por miedo a su ira, por miedo a su esperanza. Cada vez que una puerta se abría, Sebastián levantaba la cabeza, y cada vez que no era ella, algo se cerraba dentro de él, de forma permanente. En la madrugada del día 10, llegó el informe que quebró el último hilo. Un cuerpo encontrado en un límite industrial. Mujer, altura similar, herida de bala. No confirmación facial, pero coincidencias suficientes. El aire abandonó la sala. Nadie habló. Sebastián miró la pantalla. No se acercó. No necesitaba verla. La mente humana tiene una capacidad cruel. Completar imágenes que el cuerpo no puede soportar mirar. Y él la vio. Vio a Clara en el suelo, sola, fría. Por un segundo eterno, el mundo se volvió blanco. No negro, blanco, silencio absoluto. Luego regresó, con un peso insoportable. Sebastián se sentó, no dramáticamente, simplemente dejó de sostenerse. El equipo esperó una orden. No llegó, porque no había orden que pudiera revertir eso. No gritó, no lloró, no rompió nada. Y esa contención fue lo que destruyó a todos los presentes. Un hombre poderoso cayendo en silencio es más aterrador que un hombre furioso. Finalmente habló. Cierren todo. La voz era plana. La operación termina. Uno de los agentes dudó. Señor, la identificación aún no. Sebastián levantó la mirada. No hubo enojo en sus ojos. Hubo algo peor. Ausencia. Termina. Y terminó. No porque fuera verdad, sino porque él ya no podía soportar la posibilidad. Esa noche, por primera vez en años, Sebastián no trabajó. Se sentó en su oficina oscura. La ciudad brillaba detrás del vidrio. Indiferente. Apoyó la frente contra la ventana. Recordó el peso de Clara cayendo en sus brazos, su respiración cerca, su voz baja diciendo «confía en mí», y comprendió algo con una claridad devastadora. Nunca le dijo que se quedara. Nunca le dijo que importaba. Nunca le dijo que su vida ya estaba atada a la suya. Los hombres como Sebastián no dicen esas cosas, las asumen. Y ahora esa asunción era una tumba silenciosa. Cerró los ojos. Por primera vez desde su juventud, una lágrima cayó. No dramática, no ruidosa. Una línea limpia. Inevitable. Y en ese momento, Sebastián Alcázar, magnate, estratega, hombre imposible de quebrar, se convirtió en algo infinitamente más humano. Un hombre que había llegado demasiado tarde a su propio sentimiento. Y no había nada en el mundo que pudiera comprar para traerla de vuelta. Clara no murió en el límite industrial. Murió otra cosa, su nombre, su rastro, su lugar en el mundo que había protegido. Despertó en un sótano que no figuraba en ningún mapa operativo. Concreto desnudo, olor a metal y humedad, un refugio improvisado, conseguido por una cadena de favores antiguos que ella juró no volver a usar.
Su costado ardía. La herida había sido cerrada a medias. Trabajo funcional, no elegante. Lo suficiente para mantenerla viva. Eso era todo lo que importaba. Permaneció inmóvil varios minutos, escuchando su propio pulso. Cada latido confirmaba lo único relevante. Seguía respirando. Y Sebastián también. La noticia de su muerte circuló rápido. La vio en una pantalla vieja con interferencia. Cuerpo no identificado. Posible conexión con atentado empresarial. Investigación cerrada. Perfecto. Eso le daba lo que necesitaba. Invisibilidad. Y la invisibilidad era el único escudo que podía ofrecerle ahora. Porque Vega no estaba muerto. Y mientras Vega respirara, Sebastián era un objetivo. Clara entendió la ecuación con una claridad cruel. Si regresaba, lo llevaba al peligro. Si desaparecía, lo mantenía vivo. Eligió desaparecer. No por deber, por amor. No usó la palabra, no la necesitaba. El amor no siempre se declara. A veces se ejecuta. Pasaron días. Se movía poco. Hablaba menos. Vivía en sombras. Pero cada noche encendía la pantalla y lo veía. Sebastián en reuniones. Sebastián firmando contratos. Sebastián caminando. Entre hombres que no sabían que estaban viendo a alguien que ya no habitaba su propio cuerpo. La cámara capturaba detalles que el público no notaba. El peso en sus hombros. La rigidez en la mandíbula. La mirada que no se quedaba en ningún lugar demasiado tiempo. Clara conocía ese rostro. Era el rostro de un hombre funcionando por inercia. Y cada vez que lo veía así, algo se desgarraba dentro de ella. No por culpa, por pertenencia. Su cuerpo recordaba el refugio, el calor de su mano sosteniéndola. La forma en que dijo «estoy eligiéndola a usted». Nadie la había elegido antes. No de esa manera. No con esa certeza. Y ella respondió eligiéndolo de vuelta. Solo que su elección no incluía quedarse. Incluía protegerlo, aunque él nunca supiera que seguía viva. Esa era la forma más pura y más cruel. Del amor que conocía. Una noche, la transmisión mostró algo distinto. Sebastián solo en su oficina. Luces apagadas. La ciudad ardiendo detrás del vidrio. Inmóvil. No trabajaba. No hablaba. Solo estaba sentado, como si sostenerse en pie fuera un esfuerzo consciente. Clara sintió el impulso de moverse. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un paso hacia la puerta. Se detuvo. Si salía, lo destruía. Vega seguía suelto. Y Vega sabía exactamente dónde golpear. Sebastián. Siempre Sebastián. Clara apoyó la frente contra la pared fría. Respiró. Dolió. No la herida. La decisión. Porque quedarse en la sombra era más difícil que correr hacia él. Y eligió quedarse. Sus dedos temblaron. No de miedo. De contención. Sigue vivo, susurró. No era información. Era plegaria. Y en ese sótano sin nombre, una mujer entrenada para sobrevivir guerras lloró en silencio. No por debilidad, sino por el peso insoportable de amar a alguien y no poder tocarlo. La pantalla siguió encendida. Sebastián no se movió, y Clara comprendió algo con una claridad devastadora. Él estaba esperando, no conscientemente, no racionalmente, pero una parte de él seguía mirando la puerta, como si el mundo aún pudiera devolverle lo que creía perdido. Ella llevó la mano a su pecho. Sintió su propio corazón. Seguía latiendo por él, y eso significaba que la guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. Clara Ríos no había muerto. Se había convertido en un fantasma. Y los fantasmas no regresan para vivir, regresan para cerrar historias, aunque eso implique desaparecer para siempre después. Vega cometió un error. No fue grande, no fue torpe, fue humano. Apareció en una cámara secundaria que no sabía que seguía activa. Un reflejo en vidrio, medio rostro, suficiente. Clara lo vio a las 02:17 y entendió que la espera había terminado. No sintió alivio, sintió enfoque. Se movió sin ruido. Preparó el arma. Ajustó la venda. El dolor seguía ahí, profundo y constante. Lo aceptó como parte del paisaje. Ese era el costo de volver. No iba a regresar a la vida de Sebastián. Iba a cerrar la amenaza. Nada más. Nada menos. Sebastián recibió el aviso 10 minutos después. Ubicación confirmada. Posible visual de Vega.
Su cuerpo reaccionó antes que su equipo. «Prepárense». La voz volvió. Fría, precisa, letal. No era esperanza. Era necesidad de terminar algo que llevaba días devorándolo por dentro. El convoy salió sin sirenas. Noche cerrada. Calles vacías. El edificio industrial se alzaba como una herida abierta en la periferia. Hormigón roto. Ventanas ciegas. Sebastián bajó primero. El aire olía a metal y lluvia vieja. Entraron en formación. Silencio táctico. Pasos medidos. Y entonces la vio. No su rostro. Su silueta, moviéndose entre sombras con una precisión que su cuerpo reconoció antes que su mente. El mundo se detuvo. Clara, viva, respirando. «Real». Sebastián no gritó su nombre. No podía. Si lo hacía, rompía la operación. Pero su corazón golpeó contra el pecho con una violencia que lo dejó sin aire. Ella no lo miró. Sabía que estaba ahí. Lo sintió y siguió avanzando. Vega apareció desde el segundo nivel, arma levantada, sonrisa torcida. «Sabía que volverías», dijo. No hablaba con Sebastián, hablaba con ella. El disparo fue simultáneo, ruido seco, chispas. El cuerpo de Vega cayó contra la baranda y desapareció en la oscuridad inferior. Silencio. El eco tardó en morir. Clara bajó el arma. Sus manos temblaban, no por miedo, por descarga. La guerra había terminado. Giró y lo vio. Sebastián a pocos metros, inmóvil, mirándola como si el mundo entero hubiera colapsado en ese punto. Nadie más existía. No el equipo, no el edificio, no la noche. Solo ellos. Ella dio un paso. Él también. Se encontraron a medio camino. Ninguno tocó al otro. La distancia entre sus cuerpos ardía. «Estás viva», dijo Sebastián. No pregunta. Confirmación. Clara asintió. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. «Siempre lo estuve». Silencio. Había mil cosas que decir. Ninguna salía, porque las palabras eran pequeñas, comparadas con lo que había ocurrido entre ellos. Sebastián levantó la mano. Se detuvo a medio camino, como si temiera que tocarla la hiciera desaparecer. «Pensé que...» Se quebró. No terminó. Clara lo miró con una suavidad que nunca había mostrado. «Lo sé». Eso fue todo. Y fue suficiente, porque en ese lo sé cabían su miedo, su dolor, su ausencia, su elección. Sebastián finalmente la tocó, su mano en su rostro, caliente. «Real». Clara cerró los ojos un segundo. El contacto la ancló al mundo, y ese fue el problema, porque anclarse significaba quedarse, y quedarse significaba exponerse. «Se acabó», dijo ella. «Sí, no puedo volver». La frase cayó limpia, sin drama, sin lágrimas. Sebastián no apartó la mano. «¿Ya volviste?» «No», susurró. «Solo vine a terminar esto». El equipo se movía detrás, voces, confirmaciones, sirenas lejanas. El mundo regresaba. Ellos seguían en pausa. «Quédate», dijo él. No orden, no súplica. Verdad desnuda. Clara sintió el impacto. Todo su entrenamiento gritó que retrocediera, que la distancia era seguridad, que el amor era riesgo. Pero su cuerpo recordaba el refugio. Su voz diciendo «te elijo» sin usar esas palabras. «Si me quedo», susurró, «te pongo en peligro». Sebastián inclinó la frente contra la suya. «Si te vas, ya me perdiste». El silencio se rompió por dentro. Clara abrió los ojos. Lo vio. Realmente lo vio. No el magnate, no el hombre impenetrable, el hombre que la eligió y entendió algo que cambió el eje de todo. El peligro no era amarlo, el peligro era vivir sin hacerlo. Su mano subió a su pecho, sintió su corazón, fuerte, decidido. Entonces, dijo, aprendamos a vivir con el riesgo. No fue una promesa romántica, fue un acuerdo de guerra. Sebastián la abrazó, no elegante, no contenido, real. Y Clara, por primera vez desde que aprendió a sobrevivir, se permitió quedarse ahí, no como guardaespaldas, no como fantasma, como mujer. El mundo seguía ardiendo alrededor, pero en ese abrazo no había refugio, había elección. Y elegir a alguien, sabiendo que puede destruirte, es la forma más pura y más peligrosa del amor. Un año después, la ciudad seguía creyendo que Clara Ríos estaba muerta.
Ese fue el primer regalo que Sebastián le hizo. Desaparición oficial, nueva identidad, nuevos registros, ningún rastro que pudiera llevar a ella. El mundo la perdió. Él no. La oficina de Sebastián cambió poco. El mismo vidrio infinito, la misma vista de la ciudad que parecía no cansarse nunca. Pero ahora había algo distinto en el espacio. Presencia. Clara estaba de pie cerca de la ventana, revisando una pantalla portátil. Su postura seguía siendo precisa, entrenada, alerta. Algunas cosas no se abandonan, se integran. La cicatriz en su costado ya no dolía, pero existía. Un recordatorio silencioso de que amar no la volvió invulnerable. La volvió consciente. Sebastián la observaba sin que ella lo notara. O fingía no notarlo. Nunca dejaron de ser profesionales frente al mundo. Pero en privado, el aire entre ellos tenía otra temperatura. No era la tensión cruda del principio. Era algo más profundo, conocido. Habían aprendido el ritmo del otro. Las pausas, los silencios, las respiraciones que no necesitaban palabras. No vivían una vida tranquila, vivían una vida elegida. Y eso era diferente. «Tenemos reunión en 10 minutos», dijo Clara sin girarse. «Lo sé». No se movió. Ella finalmente levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Ese segundo de contacto seguía siendo suficiente para desplazar el mundo. Sebastián caminó hacia ella. No la tocó de inmediato. Se detuvo a una distancia mínima, como si respetar el espacio fuera parte del ritual. «¿Te arrepientes?», preguntó. La pregunta no era ligera, era seria. Clara lo sostuvo con la mirada. Pensó en el refugio, en la sangre, en la desaparición, en la vida que dejó atrás. Pensó en él. «No», dijo. Una palabra. Absoluta. Sebastián exhaló una sonrisa mínima. No de alivio, de reconocimiento. «Yo tampoco». Y esa fue su declaración de amor. No hubo promesas grandiosas. No hubo juramentos eternos. Solo dos personas que entendían exactamente el costo de quedarse y lo pagaban cada día sin negociar. Clara apoyó la mano sobre su pecho. Sentía su corazón. Fuerte, estable, real. Un año atrás habría retrocedido. Ahora se quedó. Y quedarse, para alguien como ella, era el acto más radical que existía. «Tenemos que irnos», dijo finalmente. Sebastián asintió, pero antes de girarse, apoyó la frente contra la suya. Un gesto breve, privado, un idioma que nadie más hablaba. «Sigue conmigo», susurró. No era posesión, era invitación. Clara cerró los ojos un segundo, respiró y respondió. «Siempre que elijas quedarte también». Sebastián sonrió, porque entendió que ese era el trato verdadero, no amor eterno, no destino. Elección diaria, y el amor adulto no es el que promete para siempre, es el que se levanta cada mañana y decide quedarse otra vez. La ciudad seguía moviéndose detrás del vidrio. El peligro seguía existiendo. El mundo no se volvió más amable. Pero ellos aprendieron algo que muy pocos aprenden. La seguridad no es la ausencia de riesgo. Es saber que incluso en medio del caos hay un lugar donde tu nombre sigue siendo hogar. Y eso, para dos personas entrenadas para sobrevivir guerras, era la paz más grande que podían permitirse. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, tu escucha y tu corazón. Si esta historia te acompañó, te hizo sentir, imaginar o simplemente desconectar un momento, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras like y compartieras. No cuesta nada y para mí significa seguir creando, seguir contando historias, seguir creciendo contigo. Tu apoyo hace que este espacio siga vivo. Nos escuchamos muy pronto en una nueva historia. Te leo en comentarios, pero antes dime qué parte de esta historia te gustó más.